nuestra clase. Nuestra clase, ¿verdad? Que se llama, nuestra sesión en general se llama hagamos a un lado el yo, porque la vida es mejor cuando no se trata de mí. Así que en esta ocasión nuestra clase número 1 o nuestra sesión se llama 3 mitos del autoenfoque. Vivimos en una cultura donde todo gira alrededor de uno mismo, de convertirse en el mejor yo que puede ser, en vez de ser como Jesús. Sabemos nosotras, hermanas, que nosotros vivimos, ¿verdad?, en un mundo en donde se conoce como un mundo competitivo en todos los aspectos. En el plano profesional, siempre hay esa competitividad, ¿verdad?, que se habla. Y entonces también nosotros muchas veces caemos tal vez en esta cultura de la competitividad. Pero sabemos nosotros que como cristianas y como mujeres de Dios, tenemos que saber que nosotros no estamos compitiendo contra nadie, sino que más bien queremos ser como Jesús, porque la vida cristiana no se trata de competencia, sino se trata de resistencia, como decimos, ¿verdad? Entonces, este mensaje centrado en mí, el que seamos, que queramos convertirnos en el mejor yo, este mensaje centrado en mí afecta todas las áreas de nuestras vidas, nuestras amistades, nuestras familias, nuestra propia imagen, incluso nuestra fe, e impacta negativamente en cada área. La vida centrada en uno mismo nos roba la alegría, achica nuestras almas y es la razón por la cual nunca nos libramos de la inseguridad. Entonces vamos a aprender, hermanas, y con esto en mente, yo quiero que ustedes tengan en mente que este tema, hagamos a un lado el yo, trata acerca de la libertad que hallamos cuando nos damos cuenta de que la vida no gira a nuestro alrededor, sino alrededor de Dios. El poner nuestra mirada en Dios nos libera para poder seguirlo y convertirnos en la persona que Él quiere que seamos. Porque no se trata de mí, no se trata de ti, sino se trata de Dios. Nosotras como cristianas tenemos que transformar nuestra mente, transformar nuestras acciones, nuestras actitudes, porque sabemos que si vivimos, como dice el pasaje en Romanos, si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él, para Dios. Porque no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Si deseamos una vida verdaderamente feliz, ser personas centradas, sin problemas, necesitamos hacer un cambio de enfoque. Entonces, con esto en mente, hermana, esta es la introducción y quiero que siempre mantengan esto en su mente, en su pensamiento, a medida que vamos estudiando y a medida que vamos desarrollando los siguientes temas, porque vamos a ir desarrollando cómo el autoenfoque o el ser personas centradas en nosotras mismas o creer que nosotros somos el centro del universo, entonces esto va, cómo afecta esto en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso lo vamos a ir estudiando a medida que vamos tocando cada punto por separado. En esta ocasión, entonces, vamos a ver 3 mitos del autoenfoque que no nos permiten ver sus efectos en nuestra vida. Y que primeramente vamos a ver qué es el autoenfoque. Bien, el autoenfoque se refiere a uno mismo. Al auto quiere decir yo misma, lo que yo misma, cómo yo veo las cosas o cómo yo percibo las cosas o cómo yo me percibo a mí misma. Entonces vamos a ver 3 mitos. El mito número 1 es que el autoenfoque se parece al egoísmo. Como nosotros sabemos, ¿verdad? ¿Qué es un mito? Bueno, podemos decir que un mito es una creencia, se puede decir que son
cortos cuentos que muchas veces no tienen ninguna base real o que no tienen ninguna base científica y que la gente, pues como eso se transmite de generación a generación, pueda que la gente crea ciertos mitos, como por ejemplo, he escuchado mitos acerca de, podemos decir, de que decían, ¿verdad? Si comes mucha sal te vas a convertir o te vas a poner como un burro. Cosas así que no tienen ninguna evidencia o no tienen ninguna realidad, no están basados en ninguna realidad, más sin embargo son creencias que se van transmitiendo de generación en generación y que muchas veces pues incluso llegan a creerse como ciertas verdades. Entonces el mito que vamos a estudiar, vamos a ver 3 tipos de mitos sobre lo que es el autoenfoque. El autoenfoque, como ya dijimos, consiste en ser egocéntricas, primeramente. Como nosotros sabemos, ¿verdad? El reflejo del espejo. Todas nosotras nos vemos tentadas a que cuando pasamos en una vitrina o cuando vamos caminando o vemos un espejo, no resistimos el vernos y querer mirar nuestra apariencia o queremos ver. Cuando pasamos por delante de un espejo siempre nos pasamos mirando y si vamos por delante, pasamos por una vitrina, como ya les he dicho, siempre no resistimos la tentación de mirar y de ver cómo nos miramos, cómo es el reflejo de nuestro rostro en un espejo. Todo en nuestra vida lo tratamos como un espejo. Nos vemos a nosotras mismas como el foco principal de nuestra familia, de nuestro trabajo, nuestra fe, nuestras amistades, etcétera, etcétera. En general, el yoísta, es decir, el yo, intenta proyectarse bien a través de las redes sociales o bien en el día a día. Que en el día a día queremos nosotros mostrar. Muchas veces caemos también presas de estas tecnologías que tenemos, que todos sabemos, hermanas, que todo tiene sus pros y tiene sus contras. Siempre, como la Biblia dice, de todo hay que sacar siempre lo bueno, pero muchas veces no existe o no tenemos ese balance de saber utilizar las cosas de una manera correcta. Entonces, a veces también el ser personas egocéntricas, que todos nosotros somos el centro de todo, o que nosotros pensamos que somos el centro del universo y que todo gira alrededor de nosotros. A veces esto nos llega a caer o podemos caer en el error de creer que tenemos o que tenemos que mostrar una vida perfecta, una vida placentera, una vida sin defectos. Y eso es lo que muchas veces pues caemos presas de la tecnología, cuando muchas veces ponemos fotos y proyectamos, como que queremos proyectar que somos unas personas las más felices, las más que tenemos esto, que tenemos aquello, o que paseamos, o que son cosas que a veces uno quizás no pensamos o no vemos de una manera, digamos, de una manera negativa, sino de una manera positiva, querer pues mostrar que estamos bien, que nos sentimos bien en el momento. Pero muchas veces esto también puede ser a la inversa, ¿verdad? De querer quizás manifestar o presentarnos como personas que todo está bien, que no tenemos dificultades, que tenemos una vida perfecta. Y eso a veces llega a ser, pues, ser parte de lo que es el ser personas egocéntricas. Esto también puede repercutir en el plano espiritual cuando queremos aparentar que somos las cristianas perfectas, ocultando muchas veces pecados y estos se convierten en una carga pesada. A veces esto, hermanas, se convierte en cosas en algo que nosotros cargamos y que no podemos liberarnos de este peso, de esta carga. ¿Por qué? Porque quizás nosotros queremos aparentar que todo está bien, que somos las personas perfectas, que no sufrimos de nada, que todo está bien en la vida. Mas, sin embargo, a veces esto nos lleva a ser personas pues que no somos auténticamente cristianas, porque muchas veces uno dice, hermana, ¿y cómo te sientes? ¿Cómo te ves en tu vida? Y la verdad, nos hemos encontrado con personas, sean hombres o mujeres,
cristianas, jóvenes, mayores, que todo está bien. No se sinceran, no dicen, hermano, mire, es que tengo esto, tengo este problema, me pasa esto. Estoy confrontando con esta situación en el hogar, estoy confrontando con esta situación en el trabajo, estoy confrontando con un pecado personal, yo estoy luchando contra este pecado. Sin embargo, nosotros o no tenemos o no tenemos ese valor de buscar ayuda, de pedir ayuda, o simplemente no queremos, o queremos aparentar, o queremos que todo el mundo piense que todo está bien, cuando podemos estar pasando por situaciones que podemos buscar ayuda en su momento, podemos buscar solución en su momento. Entonces, muchas veces el autoenfoque consiste en eso, en ser egocéntrica. ¿Y qué pasa cuando uno es una persona egocéntrica? Es decir, personas que pensamos que somos el centro de todo, que nosotros somos el centro del universo y que todo, nuestra familia, nuestras amistades, nuestro trabajo, todo gira alrededor de nosotros. Nosotros somos las personas que tenemos las mejores ideas, tenemos los mejores planes, queremos ser el centro como dicen, el alma de la fiesta, y que sin nosotros, cuando nosotros no estamos, eso ahí no camina o no funciona. Y esta parte de nuestra vida, de nuestra naturaleza, nos llega muchas veces a hacer también que nos podamos convertir en personas ególatras. Personas ególatras, aquella persona que se ama a sí misma, que ve una perfección exagerada de uno mismo y no es capaz de ver sus propios errores. Y muchas veces también otra cara de ser una persona egocéntrica que nos puede llevar a ser personas egoístas. También esto puede llevarnos a otros pecados que son el egoísmo, el no compartir con los demás o el querer abarcar todo para uno mismo, porque nosotros pensamos que somos las personas, a veces incluso una persona egocéntrica llega a ser una persona que se llega a victimizar, que todo lo malo que le pasa solamente es a ellos, sabiendo que hay personas que pueden estar en peores situaciones que ella y sabiendo que a veces pues piensan que ya todo se vino abajo, que no hay solución para nada, es porque están con esta lucha, ¿verdad? De que todo gira en su entorno, todo gira alrededor de ello. Y esta es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo a identificar en nuestra vida para entonces, si de alguna manera nosotros estamos teniendo ciertos comportamientos, ciertas actitudes que nos lleven a que pensemos o que estemos actuando de unas maneras que seamos personas egocéntricas, entonces tenemos que ir cambiando todo esto. Otro mito es que el autoenfoque es algo nuevo, pero nosotros sabemos que no. Este problema ha sido desde el principio. En esto no estamos solas. En esta tentación de luchar por el control de tu vida y de lo que te rodea, todos las hemos tenido en menor o mayor medida. Desde el principio, cuando Eva se vio tentada a controlar las cosas, a empoderarse, a querer ser como Dios, a saber tanto como Él. Una de las tantas características, y aquí vemos, hermanas, que puse este término de empoderarse, porque este es un término que se está utilizando muy actualmente en nuestra sociedad, ¿verdad? Lo que es el empoderamiento de la mujer. Tenemos que tener mucho cuidado en el plano espiritual, cómo aplicamos esta palabra en el plano espiritual y no llevar y tenemos que utilizarlo en el sano contexto de lo que es empoderarse. ¿Por qué? Porque esta es una de las características del feminismo. Recordemos, hermana, que esta corriente del feminismo, este movimiento feminista nació allá por los años 60. Y cada año pues van aumentando y van cambiando y ahora pues en nuestros días pues el feminismo ha llegado tanto pues de que
las mujeres pues luchan, inició como una lucha por los derechos igualitarios del hombre y de la mujer, pero hoy en día vemos que eso se ha estado tergiversando y que muchas veces ahora se está llevando a un plano de que pues las mujeres tienen el control de su cuerpo, tienen el control de todo lo que ellas hagan, que nadie les puede decir nada, que ellas hacen con su vida lo que les da la gana. Y nosotros sabemos que como cristianas no podemos caer en esta corriente de este mundo. Nosotros sabemos que antes de que existiera este movimiento, pues ya Dios le había dado el lugar que le corresponde a la mujer. Nosotras somos, como ya lo hemos dicho muchas veces y usted lo sabe, nosotras ante Dios, nosotros tenemos el mismo valor que tiene el hombre. Lo único que tenemos funciones diferentes que Dios ha dejado bien establecidas. ¿Cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre? Y por esto, de estar escuchando, de estar viendo estas corrientes humanas, estas corrientes de la sociedad, que muchas veces llegan y afectan incluso nuestros hogares, se infiltran de una manera tan sutil en nuestros hogares, se infiltran de una manera tan sutil que también muchas veces pueden infiltrarse en nuestras iglesias y pueden afectar la relación entre nosotros como cristianos. Entonces tenemos que tener cuidado con estos términos, utilizarlos de una manera correcta, en el contexto adecuado y no seguir el pensamiento humano, porque el empoderarse, que quiere decir que la mujer tome poder, que tenga control, que ella es la dueña de todo. Sabemos nosotros que como mujeres, ¿verdad? La Biblia nos dice, y nosotros, tanto hombres como mujeres, delante de Dios, somos iguales. Delante de Dios tenemos el mismo valor. Cristo murió por hombre como murió por una mujer, y nosotros únicamente tenemos que entender que son roles diferentes y que nosotros no tenemos el control total de nuestra vida. El que debe dominar nuestra vida y tener control de nuestra vida es Dios, a través del Espíritu Santo, que moldea nuestra vida, moldea nuestro carácter, moldea nuestros pensamientos y moldea nuestras acciones. Entonces tenemos que tener pues cuidado con esto. Esto del autoenfoque, del egocentrismo, no es algo nuevo. Eso está desde Adán y Eva. Cuando Eva se vio tentada a controlar las cosas, porque ¿qué pasó? ¿Qué vio ella? Ella se vio, pero si yo como de la fruta voy a ser igual que Dios. Ya no se centró en Dios, sino que se centró en ella, lo que ella quería, ella quería ser como Dios. Entonces fue algo que ella quería, controlar las cosas. Y desde ahí vemos nosotros entonces, hermana, que esto del autoenfoque, del egocentrismo, no es algo nuevo. Entonces, otro mito es que el autoenfoque genera confianza en uno mismo. ¿Por qué? Porque nuestra cultura nos inculca este mito a través de los medios de comunicación, la publicidad, nos bombardean diciéndome que tú eres el centro de todo y que nos centramos en nosotras mismas, que si tú tienes el poder para hacer esto, tú vas a tener confianza, tú vas a tener una mujer, tú vas a ser una mujer valiente, tú vas a ser una mujer si te centras en ti mismo. Y esto es lo que está causando, lo que está generando nuestra sociedad, el poder de ti. Tú puedes lograr esto si tú te esfuerzas. Tú tienes lo que tienes porque tú trabajas. Tú tienes lo que tienes porque tú has hecho esto. Tú tienes lo que tienes porque tú. Y ese es el pensamiento de nuestra sociedad hoy en día. Todo lo puedes lograr si tú, o sea, ¿dónde queda Dios? ¿Dónde está Dios en nosotros? Esta es la filosofía que hay ahora en el mundo. Todo eres tú eres el centro, tú puedes, tú sabes, todo es a través de ti misma. Y con este mito, esta falsa creencia de que si nosotros todo lo hacemos a través de nosotros mismos, que todo viene de nosotros, que todo es por nuestra propia fuerza, que todo es por nuestro propio sacrificio, vamos a ser personas con mucha confianza, con mucha seguridad. Y esto lo que hace es que se está enfocando en amarse uno mismo y olvidarse de Dios, dejar a un lado a Dios, dejar a un lado lo que Dios quiere de nosotros o cómo Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. ¿Por qué? Porque nos queremos centrar
en nosotros mismos y queremos lograr todas las cosas por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio pensamiento, por lo que yo digo, por lo que yo pienso y no queremos tomar en cuenta a Dios en nuestra vida. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17 nos dice: Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Gozaban tanto Adán como Eva en el jardín del Edén, gozaban de la armonía con Dios en el huerto. ¿Cuál fue la orden que Dios dio a Adán? ¿Qué les dijo? Puedes comer de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasaría si quebrantaba esa orden? Iba a morir. El pecado de Adán y Eva hizo más que afectar a cada uno de ellos personalmente. La decisión que tomaron rompió su relación con Dios y rompió la relación entre ellos dos. Vemos entonces que ellos, más adelante en Génesis capítulo 3, versículo 8 al 13, dice: con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? El hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso lo comí. Dios se dirigió entonces a la mujer y le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le respondió: la serpiente me tendió una trampa, por eso comí del fruto. Adán y Eva, como ya dijimos anteriormente, solían vivir en armonía con Dios en el huerto, pero ahora se esconden de Dios. ¿Por qué? Porque su acto, la desobediencia que hicieron, ese acto centrado en ellos mismos, los separó de su creador. El pecado de Adán y Eva también tuvo un impacto en su propia relación. Vemos la respuesta de él y la forma como culpó a Eva. Es decir, el autoenfoque o el ser egocéntrico, él, en vez de aceptar su culpa, en vez de reconocer: sí, yo hice mal, ¿qué hizo él? Culpó a Eva. Él quería salir librado de eso. Entonces, cuando Dios le hace la pregunta, culpa a Eva. Y Eva, cuando Dios le hace la pregunta a Eva, ¿qué hace Eva? Culpa a la serpiente. Entonces vemos que esto desde el inicio, desde Adán y Eva, nosotros vemos esta tendencia que nosotros tenemos al ser egocentristas, porque todos queremos pensar en pro, en beneficio solamente de nosotros, así como Eva y Adán. Ellos no pensaron en su culpa, en que ellos habían desobedecido, no, sino que culparon al otro, se culparon al otro, y en esto su relación también se vio afectada. Ellos vivían en armonía y ellos vivían sin pena, sin vergüenza. Ellos dos estaban desnudos, pero ellos no tenían esa malicia, ellos no tenían esa vergüenza de estar así en el jardín del Edén. Mas, sin embargo, cuando ya desobedecieron, entonces su relación también fue afectada, tanto la relación de Eva y Adán como, y lo más principal, la relación que tenían con el Creador. En Génesis 3, 22 al 24, dice: y dijo: ahora el hombre y la mujer son como uno de nosotros, pues conocen el bien y el mal. Si llegaran a comer algún fruto del árbol de la vida, podrían vivir para siempre. Por eso Dios los expulsó del jardín del Edén y puso al hombre a cultivar la tierra de donde había sido formado. Después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también puso una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Vemos entonces, hermanas, que esa actitud, ese autoenfoque o esa actitud de ser egocéntricas
conduce a la muerte. Fue así para Adán y Eva y también lo es para nosotros. Tener una actitud en donde todo lo queremos pensar solamente para nosotros y por nosotros y no pensar en los demás o no pensar que mis actitudes pueden afectar a los demás y que de hecho afectan a los demás, a las personas que nos rodean. Si hacemos cosas buenas, afectan de una manera positiva a nuestra familia, a nuestras amistades, a nuestro entorno. Y si hacemos cosas malas, también afectan a los demás. No pensemos que solamente cosas buenas hacen un impacto en la vida de los demás, sino también cuando hacemos cosas malas, afectan la vida de todos los que nos rodean. Como cristianas, gracias a Dios tenemos esperanza, más allá de la historia de Adán y de Eva. Podemos seguir a alguien distinto de nosotras mismas. Podemos rechazar el autoenfoque y en su lugar, ¿qué debemos hacer? Recurrir a Jesús. Nosotras entonces, hermanas, debemos aprender que no todo o que no depende de nosotros, sino que debemos rechazar esa actitud, ese pensamiento de ser egocéntricas, es decir, de que todo es relacionado a mí, todo es por mí, todo es para mí. No, en lugar de eso debemos recurrir a Jesús. Y vamos a ver qué nos dice Romanos 5:17, nos dice, si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Pablo compara a Adán con Jesús. Adán trajo al mundo muerte y pecado. Ya sabemos nosotros que la muerte que trajo Adán a través del pecado y de la desobediencia de ambos, sabemos nosotros pues que recibimos muerte espiritual y muerte física. La muerte espiritual, porque cuando estamos en pecado, Dios no habita con nosotros. Eso nos hace estar separados de Dios. Mas, sin embargo, con el acto de Jesús, con el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, Dios ha traído vida a todos los que en Él creen. Dios envió a su Hijo por nosotros para que pudiéramos hallar vida, libertad y gozo y de reconciliarnos con Él. Entonces, hermanas, para concluir este pequeño estudio, esta pequeña introducción de lo que serán nuestras próximas sesiones, la forma como verdaderamente contrarrestamos el autoenfoque en nuestra vida es volviendo nuestra mirada a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2, en la parte A nos dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Y en la versión Reina Valera dice, pongan puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El autoenfoque, entonces, hermanas, nos conduce a la muerte espiritual, nos separa de Dios y esto se infiltra en todas las áreas de nuestra vida. El autoenfoque daña nuestras relaciones, reduce nuestra fe, mata nuestra confianza y en última instancia nos roba todo nuestro gozo. Romanos capítulo 6, versículo 11 al 14, nos recuerda que debemos entregarnos completamente a Jesús y seguirlo de todo corazón. Transformemos nuestra forma de pensar y de actuar, sabiendo que no somos el sol en la cual todo gira en torno a nosotras. Entonces, hermanas, eso es lo que quiero que vayamos con esto en nuestra mente en el día de hoy, de saber que no todo gira alrededor de nosotros, que nosotros no somos el centro del universo y que no se trata de nosotros, sino que se trata de que Jesús more en nosotros y de que nosotras reconozcamos que nosotros debemos de tener un corazón
siempre 100% para Jesús, y que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús y no en nosotros mismos, no en lo que nosotros podamos hacer, no en lo que nosotros podamos pensar, sino que como cristianas debemos de transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones y dirigir y tener un nuevo enfoque sabiendo que es Cristo el que debe ser el centro de nuestra vida. Debemos de ser, entonces debemos de ser mujeres cristocéntricas, es decir, que Cristo sea el que viva en nuestro corazón, el que moldee nuestros actos, el que moldee nuestra vida, el que transforme nuestra vida. No somos nosotras y no es por nuestras propias fuerzas que vamos a cambiar, sino que tenemos que pedir que sea Él el que gobierne nuestra vida, el que gobierne todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida, para que de esta manera nuestra vida se transforme. Porque muchas veces, hermanas, he escuchado: yo soy así, yo muero así, a mí nadie me va a cambiar. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado esto? ¿Y cuántas veces nosotras mismas hemos caído en este error de decir: ah, pues yo soy así, así me conociste, así seré, así voy a ser? No, porque no se trata de ti, se trata de que Jesús es el que cambie, el que entre a tu vida y que cambie todos esos pensamientos que tú has pensado o que has tenido. No es que yo soy así, no es que yo voy a morir así, no es que yo no puedo cambiar, no, porque no se trata de ti, se trata de que Cristo haga un cambio en tu vida y de que empieces a mostrar cambios y transformaciones en tu vida. Muchas veces pasamos y pueden pasar años, hermanas, años, de que digamos que somos cristianas, pero no hay ningún cambio de conducta en nuestra vida y en nuestras familias, no hay testimonios, no hay cambios que las personas puedan ver, puedan percibir y puedan decir: de verdad, que el camino de Dios, estar en el camino de Dios es diferente. Pero si nosotros actuamos y hacemos lo mismo que hacen los demás, lo mismo que aquellos que no tienen el conocimiento de Dios, no estamos haciendo nada. Realmente entonces tenemos que hacer un alto, tenemos que profundizar, tenemos que hacer un alto en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Debemos de cambiar aquellas cosas, aquellas tradiciones, aquellas costumbres, aquellos hábitos que muchas veces entramos y llegamos y tenemos y formamos en nuestra familia. En la iglesia tenemos malos hábitos, en la casa tenemos malos hábitos. Tenemos que ir desechando, tenemos que ir cambiando, porque no es mi vida, sino es Cristo viviendo en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que aprender y eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, hermanas, en esta semana yo quisiera que, para profundizar esta sesión, o que en esta semana nosotros podamos pensar, podamos profundizar en este pensamiento, ¿verdad? De que no seamos cristianas egocéntricas, sino que seamos cristianas cristocéntricas. Oremos, hable con Dios se pone aquí un tiempo de 10 minutos, pero nuestro tiempo de oración debe ser de más tiempo, pero por lo menos durante 10 minutos hable con Dios acerca de el autoenfoque. Pídele que te revele las áreas de tu vida en las que podrías haber derivado hacia un enfoque en ti misma. Ora, pide perdón a Dios y que Dios use este estudio para centrar tu mirada en Él. Que ya cambies esa manera, pues, de pensar, de que hay cosas que pensamos que no podemos cambiar. Pero, hermana, con la ayuda de Dios todo es posible. El Espíritu Santo puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotras nos dejemos moldear, sabiendo que la voluntad de Dios es perfecta, sabiendo que Dios quiere lo mejor para nosotros. Una segunda cosa que podemos hacer en esta semana es memorizar. Recordemos que nosotros podemos vencer muchas tentaciones, muchas pruebas, si conocemos la palabra de Dios. Así como Jesús venció a Satanás con la palabra de Dios, también nosotros en los momentos de prueba aferrémonos a la escritura, a la palabra de Dios. Y dice en Hebreos, memoricemos Hebreos 12:1 y 2, donde dice
que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Léalo en voz alta o para ti a lo largo de la semana para recordarte que tienes que centrarte en Jesús. Que recordemos entonces, hermanas, que nuestra vida debe ser una vida centrada en Jesús y no centrada en mí. Porque nuestra vida, hermanas, no se trata de nosotros, sino de dejar a un lado ese yo, de dejar a un lado eso que yo creo, yo pienso, yo soy. No, tenemos que ir pensando qué es lo que Cristo quiere, qué es lo que Cristo haría, qué es lo que Cristo sería. Todo eso es lo que nosotros debemos ir pensando y debemos ir cambiando nuestra manera de ser. Y de esta manera, entonces, hermanas, terminamos esta sesión. Y la próxima clase, clase número 2, va a tratar siempre sobre el mismo tema. Hagamos a un lado el yo. Cuando haces que Dios gire a tu alrededor. Entonces la próxima clase las espero próximo domingo, igual a las 5 de la tarde. Ahora...